2 de abril de 1982, el gobierno militar argentino recuperó las Islas Malvinas. Que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El operativo Rosario finalizaba de manera exitosa. Pero, ¿cuándo tomó la Junta Militar la decisión de realizar esta operación? ¿Quién fue el principal impulsor de esta iniciativa dentro del gobierno? ¿Qué otro objetivo buscaba alcanzar la Junta de Comandantes con la guerra? A casi 30 años de la Guerra de Malvinas, C5N pone a la luz un documento exclusivo que devela la trama oculta de la decisión del gobierno militar de recuperar las islas. Un material único, nunca antes develado. Malvinas, la decisión secreta. Hacia fines de 1981, el gobierno de facto del teniente general Roberto Viola mostraba signos de debilidad, a pesar de que había asumido en marzo de ese año. El gobierno de Viola ya para agosto, septiembre del 81 estaba exhausto. El país iba en lo interno muy mal. Lo decían los políticos, lo decían en la intimidad los militares, y así se veía del exterior donde yo vivía en Washington. La economía se desbarrancaba, la política no había podido construir un régimen que la gente aceptara. La debilidad era por la falta de resultados económicos, por la tensión social, por la tensión política y por una suerte de hartazgo que había en la sociedad ya con el régimen militar. Si bien lo había bendecido unos años antes, ya lo encontraban como que estaba de más. E internacionalmente estábamos cada día más aislados, sobre todo después del choque con Chile por el Beagle. El gobierno de Viola no tenía mayor sustento dentro del ejército argentino frente al poder creciente que tenía, eso es indudable, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. El 11 de septiembre de 1981, ingresó un nuevo comandante en jefe de la Armada. Se trataba del almirante Jorge Isaac Anaya, un oficial no lejano a la influencia de Eduardo Emilio Macera, y quien sería el gran impulsor de la Guerra de Malvinas fuera de toda negociación diplomática. En ese momento, también asumiría el control del ejército el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. Anaya era un oficial muy profesional, cercano a Macera, por eso es el comandante jefe de la Armada, que tenía una obsesión en su vida. La obsesión de Anaya era Malvinas. Estaba planificando junto con toda la fuerza, porque la Armada siempre planificó sobre Malvinas. El almirante Anaya, para mi punto de vista, de los tres comandantes, fue el que tuvo un papel primordial y diría yo que determinante para que se desencadenara finalmente el desembarco de las Islas Malvinas. Cuando él observa que la debacle se avecina, él vuelve a poner el tema de Malvinas sobre la mesa y lo condiciona a Galtieri. ¿De qué manera lo condiciona? Le dice, bueno, vas a ser presidente, también vas a retener el cargo de comandante en jefe del ejército, pero se va a hacer Malvinas. Y el tema de Malvinas parecía perfecto. Hay mucho nacionalismo volcado en el tema Malvinas, y como se sabe, muchas veces los gobiernos, a lo largo de la historia del mundo, buscan un enemigo externo para conseguir apoyo interno. Y Malvinas era perfecto. En ese momento la idea que tenían ellos para hacer con Malvinas era de ocuparla directamente, porque preveían que la negociación con Gran Bretaña iba a durar mucho tiempo y ellos necesitaban un hecho que aglutinara a la sociedad y le permitiera a la Junta negociar con la dirigencia política la permanencia en el poder y distintos temas muy que estaban sobre la superficie y que no querían tratar, entre otros el tema de los desaparecidos. El 31 de octubre de 1981, Galtieri emprendió un viaje a los Estados Unidos para participar de una conferencia de ejércitos americanos en las cercanías de Washington, D.C. Sin embargo, para el jefe militar argentino, habría un encuentro más importante. El 2 de noviembre de 1981, almorzó en la residencia del embajador argentino con los principales funcionarios de la administración Ronald Reagan y altos jefes militares norteamericanos. Lo importante de ese almuerzo es que nunca
en la historia de las relaciones con Estados Unidos haya concurrido un grupo tan importante de funcionarios de una administración presidencial como la de Ronald Reagan para homenajear a un comandante en jefe del ejército argentino, como fue el caso de Galtieri. Yo creo que el general Leopoldo Fortunato Galtieri recibió en Estados Unidos el apoyo necesario, por lo menos en cuanto al crecimiento de su imagen. Hablaron de que era una persona majestuosa en Estados Unidos. Porque ellos tenían la sensación de que Viola se terminaba y que el hombre elegido para sucederlo era Galtieri. Y además, esta era una muestra de que se estaban restableciendo las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, principalmente por la ayuda que Argentina prestaba en América Central. En algún momento de sus viajes a Estados Unidos, Galtieri dijo que las Malvinas eran argentinas. Los norteamericanos nunca contestaron que iban a acompañar eso. Evidentemente hubo una interpretación equivocada. Se pensó que era posible impulsar, provocar, que finalmente el mundo forzara a Gran Bretaña a sentarse a discutir la soberanía. Tal cosa no ocurrió. Y era bastante previsible. Y evidentemente quienes tomaron la decisión tenían una opinión distinta. Él volvió con un aurea a la Argentina importantísima, frente incluso a sus propios pares. No solamente del ejército, sino del resto de las Fuerzas Armadas. El informe secreto al que accedió en exclusiva C5N fue elaborado por Leopoldo Galtieri, Isaac Anaya y Basilio Lamidoso, es decir, la junta militar que decidió la ocupación de las Islas Malvinas. Dicho informe fue elaborado el 3 de enero de 1983 y abarcó los hechos ocurridos desde diciembre de 1982 a junio de 1982. La memoria militar es un resumen que van a ser los tres comandantes en jefe de los días de la guerra, Galtieri, Anaya y Lamidoso, día por día, hora por hora, que van a entregar a la Junta Militar que los reemplazó. Ese informe va a ser entregado a esos comandantes el día 3 de enero del 83, es decir, un año después de la guerra. Se juntaron los tres de manera muy reservada, iban convocando a distintos protagonistas de la guerra, les iban preguntando, más los apuntes que ellos tenían. De esta manera se hizo esta enorme memoria militar que tiene 1200 páginas. Ellos elaboraron este largo informe para la Junta Militar que los reemplazó y que a su vez fue tomado por la Comisión Rattenbach, que fue la que juzgó a la Junta Militar de Galtieri, Anaya y Lamidoso. Según detalla el informe secreto, la primera mención del tema Malvinas se produjo el 18 de diciembre de 1981. Ese día, la Junta Militar comenzó a deliberar sobre las pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional para el ejercicio de la acción de gobierno 1982-1984. En uno de los puntos, se proponía intensificar todos los cursos de acción necesarios y oportunos para que se obtenga el reconocimiento de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Había habido durante el año 1981 una serie de intentos del entonces canciller Camillón de presionar a los ingleses. La relación argentina-británica se esperaba que avanzase positivamente, incluso se avanzase en la solución del problema de soberanía de las Islas Malvinas y las Georgias y Sandwich, los espacios marítimos circundantes. Por eso es que se mandó embajador argentino para allá. El 22 de diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri asume como presidente de la Nación en reemplazo de Roberto Viola. Cuando asume Galtieri, lo que hay, para ser muy sincero, es una revancha del establishment que vuelve al poder. Vuelve al poder según era la imagen que proyectaban los funcionarios. Nicanor Costa Méndez en la Cancillería y Roberto Alemán en el Ministerio de Economía. Ya en ese momento el grado de irritación en la sociedad persistía, pero lo que hay es un cambio de aire. Y el cambio de aire que le va a dar Galtieri en los primeros días. Porque ya desde aquel momento Galtieri sabía perfectamente que había que hacer la ocupación de Malvinas para negociar su permanencia en el cargo o la permanencia del proceso en el poder. Ese mismo día, el almirante Jorge Isaac Anaya escribió a mano la orden de preparar un plan para ocupar Puerto Stanley. Anaya va a firmar y va a escribir de manera, con su letra muy pequeña y de manera muy corta, una orden a su jefe de Estado Mayor, el almirante Vigo, para empezar a planificar la invasión de Malvinas. Ahí nació la recuperación
o la ocupación, como dijo Anaya, de las Islas Malvinas. Lo que quiere decir que eso ya estaba arreglado desde mucho tiempo antes entre Anaya y Galtieri. Los dos tenían una gran intimidad porque habían sido compañeros en el Liceo Militar General San Martín. En este documento, fechado el 23 de diciembre de 1981 y que C5N accedió en forma exclusiva, se da la orden clara de instrumentar el operativo militar para recuperar las Malvinas. En este documento, lo que hace el jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante Vigo, es continuar con la orden que le dio Anaya. En este caso, el informe Malvinas se empezó a gestar en el máximo secreto de Estado. La Junta se reunió en el edificio Libertador el 5 de enero de 1982. En esta reunión, el caso Malvinas fue tratado fuera del temario de la Junta Militar. En donde empiezan ya a darse es el día de la invasión, digamos 2 de abril, más 5, día 7, y en el interín las tropas que habían invadido volvían al continente y dejaban una pequeña guarnición. El D+5, para mi punto de vista, fue un concepto erróneo porque no contempló la reacción del gobierno británico al respecto. La estrategia de ocupar las islas y negociar puede plantearse perfectamente, pero no reconoce la legalidad del sistema de Naciones Unidas, del sistema de la OEA y de todos los acuerdos internacionales de los que Argentina es parte y de su propia tradición diplomática. No tuvieron en cuenta cuál sería la reacción de Margaret Thatcher, que estaba muy debilitada en el frente interno ante la oportunidad que le brindaba la Argentina con respecto a este desembarco, ¿no? Apenas una semana más tarde, la Junta Militar volvió a tratar en secreto la cuestión Malvinas. El 12 de enero se reunieron los miembros de la Junta. Durante la reunión, se trató la planificación militar de Malvinas como acción alternativa en caso de fracasar la solución negociada con Gran Bretaña, teniendo siempre el propósito de lograr el objetivo político a través de un acuerdo. El 12 de enero es cuando la Junta Militar designa lo que se va a llamar el Estado Mayor abreviado. Es decir, un representante por cada fuerza para planificar la ocupación de Malvinas. En el caso de la Armada fue Lombardo, en el caso del Ejército fue García, y en el caso de la Fuerza Aérea fue el brigadier Plesser. Finalizado enero de 1982, la Junta Militar se reunió el día 26. Ese día se estableció como objetivo político consolidar la soberanía argentina en las Islas Malvinas, mientras que como resolución estratégica nacional, el Comité Militar, ante la evidente y reiterada falta de progresos en las negociaciones con Gran Bretaña y convencido de que la prolongación de esta situación afecta el honor nacional, ha resuelto prever el empleo del poder militar para lograr el objetivo político. El informe detalla que la operación desde el punto de vista militar es apta, factible y aceptable, y que la fuerza conjunta estaría en condiciones de ejecutar la operación a partir del 15 de mayo de 1982. El plan para ocupar las Islas Malvinas estaba en marcha. Pero pese a que la decisión militar estaba tomada, el 26 de febrero de 1982 se abrió una nueva instancia de negociación diplomática en Nueva York. En esa negociación en Nueva York, el gobierno inglés acepta en principio, pero sujeto a la aprobación de su gobierno. Es decir, que en realidad la situación no se modificó. La relación de Argentina con el Reino Unido, tal como puedo yo interpretarla, era una relación de diálogo crítico, y eso no era distinto de todas las relaciones que tenía el gobierno de facto argentino en razón de las circunstancias de ilegitimidad que todos conocemos perfectamente al día de hoy. Los británicos, en mi recuerdo, no le escapaban al concepto transferencia de soberanía, siempre y cuando se diesen las condiciones necesarias que la práctica de la descolonización había establecido en Naciones Unidas para los cambios de soberanía en territorios donde había minorías que no aceptaban ese cambio y que había que, en cierto modo, inducirlas a que ese cambio era lo conveniente. La relación con Londres no era buena,
el tema estaba totalmente congelado. Diplomáticamente, Costa Méndez iba endureciendo el discurso para que Gran Bretaña no lo aceptara. Con relación a la actitud que tuvo el canciller argentino en ese momento, que era Nicanor Costa Méndez, me parece que no fue una actitud exitosa, porque creo que había suficientes elementos para continuar negociando con la parte británica. No olvidemos que los británicos estaban con dificultades económicas serias, estaban desmantelando su imperio, nunca regalándolo. Habían hecho 2 ofertas, una de condominio, otra de retroarriendo, que no llegaron a ser discutidas a fondo y que tuvieron serias resistencias por parte de algunos sectores de la sociedad británica. Pero la Argentina en ese momento nunca tuvo la flexibilidad para aceptarlas. Endurezcan porque si no aceptan. Era la consigna que había en el Palacio de San Martín. Costa Méndez al día siguiente adopta una declaración muy dura, donde prácticamente abre la posibilidad de cualquier tipo de acción, y eso en realidad rompía algunos entendidos diplomáticos que consistían en que el resultado de esa negociación de Nueva York no iba a trascender. El 11 de marzo de 1982 comenzó la Operación Davidoff, denominada así por la Junta Militar. Constantino Davidoff era un empresario privado que tenía como actividad la compra de chatarra. Va a establecer con la empresa Salvensen de Inglaterra un acuerdo para comprar viejos depósitos, viejos barcos hundidos que estaban en las Islas Georgias. El desembarco en Georgias también es objeto de una disputa. Si fue una acción inocente de la Argentina o fue premeditada como una forma de provocar una reacción británica que justificara la posterior invasión de Malvinas. La Armada ve a la Operación Davidoff como una oportunidad para algo más que una simple operación particular, sino era para acompañar por infante de marina, por personal militar, que pudiera establecer en un principio un observatorio, como había hecho la Armada Nacional en la isla de Thule, y para eso arma el Grupo Alfa. El Grupo Alfa era un grupo de infantes de marina comandados por el teniente Alfredo Astiz, que tenían como responsabilidad proteger a los 43 miembros de la Operación Davidoff, que estaban trabajando ahí, que cuando llegan a las Georgias levantan el pabellón nacional, cantan el himno, los ingleses lo toman como una provocación, se entregan en Puerto Stanley y mandan un buque. Argumentaron de que existía una escalada argentina para crear un hecho consumado en las Islas Georgias. Entonces lo que hace el gobierno británico, envía un buque con la instrucción de desalojar al grupo argentino de trabajadores. Ahí es cuando entra la operación Alfa en acción, salta a la tapa de los diarios el 23 de marzo. Incluso la reacción en la opinión pública británica fue un poco de sorpresa de que estaba pasando esto. Y hubieron casos particulares, y es una anécdota personal, en que una de las damas de compañía de la princesa Ana, una de las hijas de la reina Isabel, hermana del príncipe Carlos, que era de amistad de familia conmigo, nos llamó para decirnos qué barbaridad lo que está pasando, qué hemos hecho nuevamente los británicos. Una reacción de culpa. El conflicto de Georgias, para mi punto de vista, fue parte del plan organizado por la Argentina, y tal vez hubo ahí una especie de trampa por parte de Gran Bretaña para que eso se desencadenara, pero yo creo que formó parte del plan para detonar un conflicto por las Islas Malvinas. El primer ministro y la prensa movilizó el sentimiento nacionalista respecto a las islas, a los isleños en realidad más que las islas, porque lo que le preocupaba a los británicos y lo que le preocupa son los isleños. La población británica en el Reino Unido, en las islas, no tenía la menor idea de dónde estaban las Malvinas. Creían que se encontraban en la zona norte por las Orcadas, al noroeste de Escocia. Lo cual era muy curioso. Habiendo un encontronazo cuasi militar en Georgias, estaba más justificado, entre comillas, desembarcar en Malvinas. Esto es, Gran Bretaña está dispuesta a usar la fuerza contra nosotros, nosotros nos sentimos legitimados a usarla contra ellos. Y de ahí a la decisión del 26 de marzo de invadir,
hay solamente 3 o 4 días de diferencia. La orden de recuperar las Malvinas se dio en la reunión de la Junta que se realizó en el edificio Libertador a las 19:15 del 26 de marzo de 1982. Según se detalla en el informe de la Junta Militar, durante la reunión del Comité Militar se analizó la evolución del incidente Georgias del Sur y se llegó a la conclusión que la voluntad británica de utilizar el incidente Georgias para justificar una presencia naval considerable en el Atlántico Sur, acompañada por una actitud no negociadora, ponía en peligro no solo la posición negociadora argentina, sino anulaba la factibilidad de la opción militar de tenerse que utilizar. Según detalla el informe, la decisión de ocupar las islas tendría por objeto afirmar y defender la posición argentina en Georgias, impedir que Gran Bretaña militarizara las islas y estableciera un sistema de defensa naval y aéreo de ellas, impedir el refuerzo de la posición británica en la zona, ya que ello incidiría en forma negativa sobre los derechos, estrategia, posiciones y objetivos de la Argentina en el Atlántico Sur y en la Antártida. También activaría la negociación y mejoraría la posición negociadora argentina. En el informe de la Junta Militar se detalla que la operación debía ser incruenta y que debía prever el mantenimiento de una reducida guarnición en Malvinas, una vez realizada la recuperación. La Junta sostiene que la rápida militarización de las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña se hizo indispensable la aceleración al máximo de los planes militares y revisión de inmediato de las fechas para la probable Operación Azul. Pese a que se había establecido como fecha más temprana el día 15 de mayo, ante la urgencia de tener la alternativa militar preparada, se le pidió al general García indicar la situación y grado de alistamiento de las fuerzas. Este indicó que el ejército podía estar en condiciones de operar a partir del 3 de abril y que la Fuerza Aérea no tendría problemas para la fecha que se determinase. Frente a este panorama, la Junta Militar resuelve tomar las medidas para ejecutar la Operación Azul el día jueves 1 de abril, en horas nocturnas, con flexibilidad al viernes 2 o sábado 3 de abril. Por último, la Junta le dio al canciller instrucciones de que debería demorar la contestación de la propuesta del embajador de Gran Bretaña todo lo posible, que la contestación no debía contener ninguna propuesta del gobierno argentino, y que se debía manejar las negociaciones diplomáticas para llegar al día jueves 1, viernes 2 o sábado 3 sin inconvenientes en este campo. El operativo para ocupar las Islas Malvinas estaba en marcha. Martes 30 de marzo de 1982, mientras la ciudad de Buenos Aires se encontraba fuertemente vigilada en vista de la manifestación sindical Paz, Pan y Trabajo, el Comité Militar se reunió 2 veces en el edificio Libertador. Se resolvió que el general García fuera el comandante de teatro de Operaciones Malvinas hasta el día D+5 aproximadamente. En dicha reunión, el jefe del Estado Mayor Conjunto informó sobre las capacidades del enemigo y el análisis de las mismas después del día D+5. En la segunda reunión del COMIL, del día 30 de marzo, el jefe de Estado Mayor Conjunto informó sobre la previsión meteorológica para el desembarco, informando que el comandante de Teatro de Operaciones Malvinas decidió que el 2 de abril a las 00 horas fuera la fecha para iniciar las operaciones. La demora se debió a temporales y no podría estar el 1 de abril en situación para iniciar las operaciones. Ellos siempre imaginaron que Gran Bretaña no iba a responder, que en todo caso podía hacer algún tipo de bloqueo económico, que podía tener algún tipo de incidencia en las relaciones diplomáticas, que podía ir a Naciones Unidas, pero nunca que iba a mandar una fuerza de tamaña categoría a 13.000 millas de la Argentina, y que Estados Unidos iba a mediar entre los dos países. Nunca imaginaron la guerra. Por eso el día D+5, dejar una pequeña dotación y volver al continente. La situación que tuvo Argentina es que el Reino Unido nunca hubiera aceptado un arreglo con Argentina porque no le convenía. Algo que no se comprendió en el gobierno argentino en ese momento, estaba en ese momento la disputa a pleno entre la OTAN y el Pacto de Varsovia,
y donde se hablaba de la importancia de la disuasión. El gobierno británico, si no respondía militarmente a lo que pasó en Malvinas, lamentablemente, iba a demostrar una debilidad en su capacidad de actuar en forma disuasiva con un enemigo más fuerte que en ese momento era la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia. Se tomó una decisión de manera extemporánea y fuera de los tiempos que aconsejaba incluso la estrategia militar. Si hubiera tenido conocimiento de que Gran Bretaña iba a desactivar parte de su flota, lo lógico es que la Argentina hubiera realizado este desembarco 3 o 4 o 5 meses después. El 31 de marzo a las 12:57, la flota cortó las comunicaciones con el continente, cambió el curso de navegación y se dirigió a Puerto Stanley. Cambió el nombre de código. De Operación Azul pasó a Operación Rosario. La decisión ya estaba tomada y tanto es así que unas horas antes Reagan nos llama en 2 ocasiones a Galtieri y Galtieri le manda a contestar que no está disponible para conversar con él. Galtieri va a aceptar la llamada de Ronald Reagan la 3ª vez porque ya para aquel momento se habían roto las comunicaciones entre la flota ocupante y el continente. Según se desprende del informe de la Junta Militar que C5N accedió en forma exclusiva, a las 22:10 horas del 1 de abril se registró un llamado telefónico del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, a Galtieri. Reagan le aseguró a Galtieri: he sido informado que Argentina invadirá mañana las Islas Malvinas. Conozco a la señora Thatcher y sé que es muy decidida. Contestará todo acto de fuerza con más fuerza. Sé que este es un tema muy sensible para Argentina y como usted sabe, tenemos una relación muy cercana con el Reino Unido. Si hay fuerza, Gran Bretaña responderá con la fuerza y nuestras relaciones serían difíciles por la opinión pública adversa de mi país. He creído que debía llamarlo para buscar una alternativa al uso de la fuerza. Galtieri respondió: usted sabe que esta situación lleva 149 años y durante los últimos 17 años hemos mantenido conversaciones con Gran Bretaña sin progresar hacia una solución. Me cuesta creer que vuestro gobierno defienda un sistema colonial representado por menos de 2.000 personas a miles de kilómetros de la metrópoli. La tranquilidad que le puedo dar está condicionada a que se concrete el reconocimiento público y expreso de nuestra soberanía y la estipulación también pública de que durante el año 1982 se concretarán las consecuencias de dicho reconocimiento. Reagan contestó tajante: si usted procede su ataque mañana y Gran Bretaña resiste con fuerza como sé que lo hará, no podré evitar que mis conciudadanos no posibiliten el mantenimiento de nuestras relaciones. Le agradezco, pero es tarde. Los hechos están lanzados, aseguró Galtieri. ¿Esto quiere decir que siguen adelante con el desembarco?, preguntó Reagan. A lo que Galtieri respondió: esto quiere decir que Argentina es una nación soberana y tiene la libertad de decidir la utilización de sus medios diplomáticos o la fuerza. Si hay desembarco, habrá resistencia y la violencia continuará, dijo Reagan. Galtieri respondió: si esta noche Gran Bretaña reconoce nuestra soberanía, el gobierno argentino tiene muy buena voluntad para efectuar la transferencia durante el año 1982. Ante la postura de Galtieri, Reagan aseguró: lamento mucho esto. Vamos a ver un conflicto armado. Creo que será una trágica situación de guerra en el hemisferio sur. Reagan concluyó: es poco más lo que puedo decir. Espero orar para que haya una solución pacífica. Galtieri terminó la conversación señalando: no consideramos al pueblo inglés un enemigo. Esto no alterará la amistad del pueblo inglés con el pueblo argentino ni del pueblo argentino con el pueblo de los Estados Unidos. Le agradezco su llamado y espero mantener el diálogo con usted, señor presidente. A mí me da la impresión que este diálogo es absolutamente contundente y había que tomarlo tal como lo estaba diciendo el presidente de la principal potencia del mundo. Que es un diálogo de sordos. Galtieri no quiso oír lo que le tradujeron e incluso se enojó con la traducción y es famoso que no se pudo grabar por razones técnicas. Yo creo que esa conversación debió existir mucho tiempo antes, porque Estados Unidos sabía perfectamente que la Argentina se preparaba para desembarcar en las Islas Malvinas. Estados Unidos nunca iba a tolerar que en el medio de la Guerra Fría con la Unión Soviética, que era muerte, un país de segunda o tercera categoría como la Argentina le pegara un sopapo a su aliado Gran Bretaña y que nada ocurriera, porque eso debilitaría profundamente la Guerra Fría. Y Galtieri
con la ocupación de las islas, lo que va a hacer es poner una situación incómoda a Gran Bretaña frente a su aliado de Estados Unidos. El 2 de abril se produjo la recuperación de las Islas Malvinas. La bandera argentina volvía a flamear en ese territorio nacional. Mientras tanto, en Londres, en las primeras horas del 2 de abril, el encargado de negocios argentino, Atilio Molteni, dispuso por su cuenta sacar los fondos argentinos disponibles, que alcanzaban los 2.000 millones de dólares, a través de la sucursal del Banco Nación. Con ese dinero, que fue salvado de la incautación, se pagó gran parte del esfuerzo de guerra. El 2 de abril, cuando tiene lugar el desembarco, les doy la orden por escrito de transferir los fondos disponibles, más o menos eran 700 millones de dólares. A su vez, retiré los fondos, desde luego, de la embajada. Y bueno, el 3 de abril el Parlamento dispuso el embargo de todos los fondos argentinos y de los nacionales argentinos. Posteriormente, lo interesante es que en el informe Frank, que fue una investigación inglesa de por qué había tenido lugar la guerra, uno de los puntos que se analiza es cómo ellos no detectaron movimientos de fondos por parte argentina, y realmente no los detectaron porque tuvieron lugar de una forma casual y teniendo lugar o concurriendo con los hechos. El 2 de abril, la gente se volcó a la calle y se congregó en la histórica Plaza de Mayo. Además está decir que se produjo un golpe emocional en la sociedad argentina y fue juntándose en la Plaza de Mayo. En esos momentos, hacia el mediodía, la gente va a reclamar la presencia de Galtieri en el balcón de la Plaza de Mayo. Día 2 de abril de 1982 marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. En estos momentos, miles de ciudadanos, hombres y mujeres en todo el país y en esta Plaza de Mayo histórica, ustedes, los argentinos, que están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado. El hidalgo pueblo argentino tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por las vías diplomáticas. No hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino, que la comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza, pero en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. Yo le agradezco en nombre de los 3 comandantes y de las Fuerzas Armadas, que son de ustedes, no son nuestras. Las Fuerzas Armadas argentinas pertenecen al pueblo de la nación, pertenecen al pueblo de la nación. Y Galtieri va a pronunciar ahí un discurso en donde él va a fijar una línea.
todo es negociable menos la soberanía de las Islas Malvinas. Entonces, en el exterior se preguntaban, si todo es negociable menos la soberanía, ¿qué vamos a negociar? Yo recibo una citación durante la mañana de estar a las 5 de la tarde en el Foreign Office. Lo razonable al recibir esa información era la ruptura de relaciones exteriores. Bueno, me recibe, después de hacerme esperar un tiempo, el secretario general del ministerio y me informa que el Reino Unido decide romper relaciones diplomáticas con la Argentina y me pregunta el porqué de los hechos. Yo le digo que la Argentina había vuelto a lo que le pertenecía. Entonces él me dice que eso iba a ser discutido en las Naciones Unidas y dice la palabra elsewhere, que quiere decir y en otros lugares. A mí ese término me hizo comprender que la guerra entre el Reino Unido y la Argentina era un hecho. El personal diplomático, los agregados militares que se retiraron del Reino Unido con sus familias, la caravana de autos que va hacia Dover, custodiada por la policía y conducida por el Foreign Office, hace pasar a la caravana, que yo la venía siguiendo también dentro de ella, por todos los lugares que eran símbolos de poder británico. Lo hacen pasar primero por el Palacio de Buckingham, lo hacen pasar frente al Parlamento y después toman a la izquierda y pasan por la calle que da la residencia del primer ministro. Y después cruzan el río Támesis y se dirigen hacia Dover. O sea que hicieron una puesta en escena bastante impresionante, debo decirle. Ante la gravedad del conflicto, el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, inició sus gestiones de mediación. Haig va a llegar el día 9 de abril de un vuelo directo de Londres y el 10 entra a la Casa de Gobierno para negociar. Yo no creo mucho en la negociación de Haig. No era un mediador, era un hombre que iba a acercar a las partes. Haig no era el mejor interlocutor entre Estados Unidos, el Reino Unido y la Argentina. El hombre indicado era Bush, padre, era más político. Lo que proponía Haig era una junta tripartita en las islas, negociar la soberanía, pero Argentina dijo que había que negociar, pero que el 31 de diciembre del 82 era el plazo que debía vencer la negociación. Y no podían sentarse a negociar con un preconcepto, como sostenía Gran Bretaña. La gestión de Haig, entre otras razones, pudo haber fracasado porque había segmentos del gobierno argentino y sectores de la sociedad argentina que querían que en un plazo muy breve la soberanía pasase a la Argentina, y eso no era aceptable para la parte británica y dudo que hubiese sido aceptable para las Naciones Unidas. Se veía de parte del gobierno argentino que había una espiral ascendente en cuanto a llevar las cosas por una vía en la cual no había posibilidad de retroceder. Y después estaba el famoso problema de los intereses británicos en las islas o los deseos de los habitantes británicos en las islas. La Argentina respetaba los intereses y Gran Bretaña quería que se tuviera en cuenta los deseos. Y los deseos, en cierta manera, eran que los británicos querían pertenecer al imperio inglés, no querían ser argentinos. En mi opinión, vino a imponer una forma de ver las cosas y además a demorar la situación hasta que la flota británica estuviera preparada para llegar hasta Malvinas. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Como lo dice en las memorias Alexander Haig, el secretario de Estado norteamericano que vino para mediar, Galtieri señaló la plaza y le dice, no me puedo echar atrás. En las encuestas que la Junta Militar va a hacer durante todo el conflicto, la sociedad no quiere negociar nada.
incluso a costa de la guerra. Si es cierto que era un toco y me voy, después se entusiasmaron tanto con la repercusión popular que dijeron, bueno, nos quedamos. Y esos son algunos indicios que la Junta Militar va teniendo en cuenta, en donde llega Galtieri en un momento de decir, pero si yo negocio, me puedo caer. Y también si pierdo, puedo caer. Chile siempre tuvo la percepción que después de Malvinas venía la ocupación de Chile. El papel de Chile fue malo, el régimen de Pinochet ayudó a los británicos, Chile era para el régimen militar un chivo expiatorio de las cosas que iban mal y ellos creían que venía una guerra contra Chile después de Malvinas. En la Junta Militar se hablaba del caso Malvinas-Bigle como una cosa común, y porque no hay que olvidarse que en la Plaza de Mayo, el 2 de abril a la mañana, la gente gritaba no solamente contra Margaret Thatcher ni la reina Isabel, sino también decía el próximo es Pinochet. Cuando ocurre lo de Malvinas, a las pocas horas, la inteligencia británica se pone en comunicación con la Fuerza Aérea chilena y la Fuerza Aérea chilena va a prestarle todo tipo de apoyo de inteligencia a los británicos. Un avión británico pintado con los colores chilenos recorría la cordillera, la zona de conflicto, iba captando las órdenes que escuchaba de los argentinos y transmitía a una central británica. Este documento, absolutamente desconocido hasta ahora, es una orden que va a dar el almirante José Toribio Merino, el jefe de la Armada chilena, disponiendo que la flota chilena se ponga en condiciones de ataque para fecha 19 de abril, para que Argentina no obtenga el éxito frente a Gran Bretaña de sus objetivos. El 28 de abril, en el despacho del secretario de la OEA, del argentino Alejandro Orfila, Costa Méndez y Hay van a conversar por última vez. Costa Méndez va a insinuar de que hay ciertos apoyos no pensados, impensados, queriendo aludir a los soviéticos, que podrían ayudar a los argentinos. Y Hay le dijo, ni lo piensen, no nos van a ayudar en esta parte del mundo. Costa Méndez ignoraba que ya habían hablado con los soviéticos. Había entrado en funcionamiento el teléfono rojo. El 1 de mayo se terminaron las gestiones diplomáticas y se produjo el ataque británico. Comenzaba la guerra. Después de 74 días de combate, las tropas argentinas no lograban resistir ante el poderío inglés. Según detalla el informe secreto de la Junta, el 14 de junio se estableció una comunicación entre el general Menéndez, gobernador de las islas, y el general Iglesias. Menéndez aseguró, esto se acabó, ya no nos quedan medios, se combatió duramente hasta las últimas horas, el grupo de artillería ha sido pulverizado. El informe detalla que luego se produjo la comunicación entre Galtieri y Menéndez y que el gobernador de las islas detalló la grave situación que vivían las tropas argentinas. Esta defensa no tiene futuro, no tiene sentido, tal como ha quedado en este momento. Hay un dispositivo precario del cual se puede pretender muy poco. Me permito también hablar con usted para decirle lo que yo creo como solución más honrosa para Argentina, la solución más honrosa.
Pero esto puede ser perder mucha gente más en poco tiempo que a tener que rendir nuestra bandera. Ante la sugerencia de rendición de Menéndez, Galtieri respondió: pienso que si bien hay ciertos sectores de la posición que han sido perforados por el ataque inglés, debe haber agrupamientos propios del ejército e infantería de marina que deben orgánicamente seguir subsistiendo en la retaguardia de las primeras fracciones inglesas. Galtieri concluyó: use todos los medios que tiene a su alcance y continúe el combate con toda intensidad posible, moviendo al personal fuera de los pozos. Menéndez sintió que Galtieri no había entendido la gravedad de su mensaje. Mi general, realmente debo decirle que entonces no he logrado darle una sensación de lo que hemos vivido durante toda la noche y en la mañana y desde hace ya 2 días. Por otra parte, mi general, la tropa realmente no da más. Está peleando a brazo partido en las trincheras, yo lo he visto. Después del diagnóstico que Menéndez le hizo a Galtieri de la situación, el presidente le aseguró que le iba a contestar más tarde, durante las horas de luz del día. Menéndez respondió: mi general, le agradezco la última palabra, pero realmente en las últimas horas de luz de hoy, lo que no sé ya, ¿qué es lo que va a hacer de la guarnición Malvinas? Finalmente Menéndez decidió la rendición de las tropas argentinas. La guerra de Malvinas llegaba a su fin. La conclusión final de todo esto fue que para Argentina se le hizo mucho más dificultoso recuperar las Islas Malvinas. Yo lo definiría desde la óptica diplomática como un error. La decisión fue una decisión errónea porque la ilegitimidad es que se buscó un tema de política exterior para tratar de paliar una situación de desequilibrio político interno del país. Fue muy doloroso, fue un disparate. Nosotros queríamos que Gran Bretaña no iba a responder de manera armada, Estados Unidos se iba a mantener neutral y lastimosamente Gran Bretaña respondió militarmente y Estados Unidos no fue neutral. Una mala interpretación de que era posible un desembarco militar sin que hubiera una reacción militar, no era una operación militar tan fácil, pero que era totalmente gananciosa para la política de Margaret Thatcher y para la Armada Británica. En el medio de la Guerra Fría, tener un enfrentamiento con la segunda potencia naval del mundo, aliada estratégica e histórica de Estados Unidos, darle un cachetazo y que Estados Unidos y la NATO no reaccionaran cuando enfrente tenían a la Unión Soviética, era no entender cómo funcionaba el mundo. El uso de la fuerza nunca iba a ser consentido por las Naciones Unidas o por la OEA, es contrario al derecho internacional y lo que es peor, contrario a las tradiciones diplomáticas argentinas. Lo único que es concreto es los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Y lo más doloroso fue la muerte de nuestros compatriotas, tanto hundidos en el Belgrano como en las islas. En mérito a todos los héroes que dieron su vida en Malvinas, sería para mi punto de vista hasta una traición a la patria cuestionar lo que pasó. La guerra pasó, lo que se puede cuestionar es la forma en que se hizo.